Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Bueno, entre hoy y mañana vamos a terminar la exposición sobre grupos vulnerables, entonces espero que hayan hecho una buena investigación sobre los temas, son temas interesantes, y vamos a proseguir hoy día con el siguiente tema. Sin más, vamos a pasar a la próxima presentación. Me imagino que ya deben estar preparados. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, en nuestro tema de hoy vamos a hablarles sobre las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. Bueno, mi grupo está integrado por Moreno Zambrano Regizac, Marcello Lava, José Nectalí, Yanes Minda, Melanie Dayana y mi persona. Enfermedades graves o catastróficas. Son aquellas patologías de curso crónico que supone alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social, y por ser de carácter prolongado o permanente puede ser susceptible de programación. A continuación voy a hablar sobre los tipos de enfermedades catastróficas. Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvopatías cardíacas tiene las siguientes enfermedades, como tipo de cáncer, tumor cerebral en cualquier estado y de cualquier tipo, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos como riñón, hígado, médula ósea, secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriosas de las venas cerebrales, síndrome de Klippel y aneurisma torácico. Voy a hablarles sobre un ejemplo, como es el cáncer de la vesícula biliar, que es muy poco común. Ocurre más frecuente en mujeres. Los síntomas incluyen ictericia, que es color amarillo de la piel y partes blancas de los ojos, dolor de estómago, fiebre, hinchazón de abdomen, nódulos en el abdomen, ya que las personas con cálculos en la vesícula biliar raramente presentan este cáncer, ya que el cáncer de la vesícula puede ser difícil de tratar porque a menudo no se detecta hasta que ya se ha desarrollado. Las opciones de tratamiento incluyen la cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de terapias. Las siguientes causas, voy a hablarles sobre las causas de las enfermedades catastróficas. Tenemos que implican un riesgo alto de vida, es una enfermedad crónica y por lo tanto su atención no sea emergente, ya que su tratamiento pueda ser programado. Tenemos que el valor promedio de su tratamiento mensual es de mayor al valor de una canasta familiar vital publicada mensualmente por el INE. Y su tratamiento e intervención no pueden ser cubiertos total o parcialmente, ya que los hospitales públicos o en otras instituciones del Estado ecuatoriano lo define el Ministerio de la Salud Pública. Entre las enfermedades raras o huérfanos, tenemos que son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alta complejidad, ya que constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Sus recursos terapéuticos son limitados y de alto costo, ya que algunos se encuentran en estado experimental. De acuerdo a la herencia mendeliana en el hombre, actualmente se han descubierto alrededor de 10.000 enfermedades genéticas, denominadas también como enfermedades huérfanas, que afectan aproximadamente el 7% de la población a nivel mundial, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, con un porcentaje que equivale alrededor de 500 millones de personas, ya que las anomalías o trastornos congénitos afectan de 1 a cada 33 recién nacidos y causan 3,2 millones de discapacidades al año a nivel mundial, ya que es la segunda causa de muerte en los niños menores de 28 días de nacidos, siendo la más frecuente el síndrome de Down, ya que defectos del tubo neural y anomalías cardíacas. En el Ecuador existe poca información epidemiológica de la prevalencia de enfermedades genéticas, ya que afectan a nuestra población. Por lo siguiente, encontramos la revisión que evalúa la información epidemiológica
que sirva de base para futuras investigaciones en el campo de la genética con el fin de establecer estrategias de intervención, control y terapia genética. Tenemos los tipos de enfermedades raras con baja prevalencia, que se consideran a las enfermedades raras cuando se presenta en 1 o 10.000 personas, ya que ultra raras son las que prevalencia de menor a 1 por cada 50.000 personas. Los tipos de entidades públicas contabilizan 106 afecciones consideradas como las más frecuentes. Tenemos las lisosomales, tenemos la fibrosis quística, el Huntington, la anemia de Fanconi, el Gaucher, síndrome de Laron, el síndrome de Marfan, cromosoma X y la fenilketonuria. Un ejemplo de esto podemos tener la anemia de Fanconi, que es una enfermedad que se transmite de padres a hijos y es hereditario ya que afecta principalmente la médula ósea. Esta infección ocasiona una disminución en la producción de dos tipos de células sanguíneas. Entre sus causas tenemos que la anemia de Fanconi se debe a un gen anormal que daña las células, lo cual impide reparar el ADN dañado. Para heredar la anemia de Fanconi es una persona que tiene que recibir una copia del gen anormal de cada uno de los padres. La afección generalmente se diagnostica entre 2 y 15 años de edad. Por último, tenemos las características de las enfermedades raras y huérfanos de baja prevalencia, que son enfermedades generalmente de origen genético, que es de recurso crónico, progresivo, degenerativo, con una elevada morbilidad, alto de grado de discapacidad física, mental y sensorial, ya que puede comprometer la autonomía de los pacientes. También tiene gran complejidad diagnóstica, pronóstica y terapéutica, ya que esto requiere un tratamiento permanente, seguimiento, innervación e interdisciplinarias. A continuación, le va a explicar mi compañero sobre la distribución y de estadísticas a nivel nacional. Sí, ahora sí, continuando con la exposición de mi compañero, tenemos que tener en cuenta 3 puntos principales para entender la distribución y estadística que existe acerca del tema. Tenemos en cuenta que en Ecuador las enfermedades catastróficas, huérfanas y raras son la primera causa de mortalidad que actualmente existe en nuestro país. Según el INEC, en sus registros de 2013 a 2015, existieron 251 ingresos a los diferentes hospitales del Ecuador por tumores malignos. Como ya sabemos y ya se lo mencionó antes, los tumores malignos hacen parte de este tipo de enfermedades. También según el INEC, en este mismo periodo de tiempo mencionado, 33 personas fueron atendidas por presentar insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos está acotando al primer punto, que existen muchas personas que están sufriendo de las enfermedades huérfanas, sobre todo, aparte de las catastróficas, en nuestro país. Y es por eso que el índice de mortalidad tiene como principal causa este tipo de enfermedades, que recordemos que abarcan varias, porque es una lista muy grande. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, incluso internacionalmente, este tipo de enfermedades han atacado mucho, además de que tienen un índice de crecimiento muy alto. Es por eso que se han identificado alrededor de 10.000 enfermedades huérfanas, las cuales afectan aproximadamente a 500 millones de personas en el mundo. ¿Qué queremos aclarar o decir con esto? Es tan sencillo como que las enfermedades huérfanas y catastróficas están en un auge de crecimiento enorme, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Esto debido a que muchas veces las enfermedades pueden ser hereditarias. Además de esto, de que influyen mucho el medio y el entorno en el que convivimos. Muchas veces porque hay fábricas o porque se usan productos químicos cerca de las ciudades donde se vive, es que se ha comprobado que mayoritariamente esto produce el cáncer, que es una de las enfermedades que tenemos en cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos 3 estadísticas muy claras según la OMS en cuanto a Iberoamérica, Europa y Brasil. Se los ha dividido en estas 3 regiones.
En Iberoamérica, 42 millones de personas han sido afectadas por este tipo de enfermedades, mientras que en Europa 5 de cada 10.000 personas y en Brasil 65 de cada 100.000. Vemos aquí que hay una diferencia enorme en cuanto a Iberoamérica y Europa. Y esto se debe principalmente a que Iberoamérica se lo considera un país se lo considera una región tercermundista, porque recordemos que Iberoamérica abarca varios países, o conocido también como Latinoamérica. Entonces, esto es un problema grave sobre todo de desarrollo, porque digamos que estamos un poco más atrasados, entonces de cierta forma nos está influyendo eso, ese retraso que existe en cuanto a desarrollo. Siguiente A ver, diapositiva. voy a aclarar algo. No es así, no es exactamente así como usted dice. Hay que diferenciar lo que es enfermedades catastróficas, que son mucho más que las 106 enfermedades raras o huérfanas que están consideradas en el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, porque son todos los tipos de cánceres. Ustedes saben la cantidad de cánceres que existen. Entonces, esos 42 millones son el número de enfermedades catastróficas que existen en Iberoamérica. Y el 5 por cada 10.000 son las enfermedades raras, que es otro grupo. Hay un grupo de enfermedades catastróficas, que son los 9 grupos que expuso su compañero, las valvulopatías, los cánceres, la insuficiencia renal, etc. Y otras son las enfermedades raras, que son las enfermedades genéticas, que tienen muy baja prevalencia, son bastante bajas, como esas, 5 por cada 10.000, y hay unas 10.000 descubiertas en todo el mundo. Entonces, bueno, lo que usted ha dicho es verdad, pero creo que la estadística está un poco cambiada, y esos 42 millones representan enfermedades catastróficas, y las otras representan enfermedades raras, las de Europa. Siga, por favor. Es solo una aclaración. Adelante. Ok, continuando también con una estadística de la OMS, hecha en un estudio del 2008, es algo antiguo, pero es una de las pocas que se pudo encontrar, es que existen 36 millones de muertes a causa de lo que son las enfermedades crónicas, es decir, un número muy alto, pero también consideremos que la estadística fue en el 2008, es decir, que este índice pudo y debió haber crecido según cómo venía la variable de este tipo de enfermedades. Siguiente diapositiva. Ok. Finalmente tenemos que tener en cuenta que entre las enfermedades huérfanas más prevalentes en Estados Unidos, es decir, las más comunes, tenemos lo que es el síndrome de Down, el labio leporino, agnesia renal unilateral, y también allí es donde incluimos los varios tipos de cánceres que existen. En la Unión Europea se han registrado No se equivoque, se está equivocando. Los cánceres es no, otra cosa. no, cáncer es enfermedad catastrófica, sí, estos pero son también... enfermedades huérfanas nada más. Sí, no, por eso, pero lo estoy incluyendo el cáncer como una enfermedad también muy frecuente, pero sí tengo Pero claro eso, que no es una estas son enfermedad las huérfana. infrecuentes. Enfermedades huérfanas son las infrecuentes. Por ejemplo, en Ecuador el síndrome de Down no está como enfermedad huérfana. Están otras. ¿Sí? Ya. Y en la Unión Europea hay casos más prevalentes de anomalías del tubo neural, paladar hendido y síndrome 47. En cuanto a Latinoamérica, según un estudio que se hizo colaborativo, existen varias enfermedades raras ubicadas entre el segundo y quinto lugar en índices de mortalidad en niños menores de 1 año. Esto lo dio a conocer el estudio colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas. Muchas gracias. Buenos días a todos. En Ecuador, la legislación que se encuentra vigente para este colectivo la podemos encontrar en la Constitución Política de la República del Ecuador, que son
El artículo 3, numeral 1. Los artículos 9, 10 y 11, numerales 3, 4, 5, 8, 9 y 23. Los artículos 32, 35, 50, 53, 54 y 85, con disposiciones 1, 2 y 3, 298, 358, 359, 360, 361, 362 y 363, numerales 2 y 3, con otros artículos 365, 366, 368 y 370. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud podemos encontrar los siguientes literales, que son los artículos 2 y 3, numerales 1, 2 y 3, artículo 4 y 11, literales EGI, artículo 12, en reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud tenemos los artículos 13, 15 y 18. En la Ley Orgánica de la Salud se tienen los artículos 2, 4, 8 y literal E. En la Ley de Derecho y Amparo al Paciente encontramos el artículo 7 y los principales derechos que podemos mencionar de los artículos mencionados son derecho a la igualdad, derecho a la vida, derecho del buen vivir, derecho de las personas del grupo de atención prioritaria, derecho a recibir atención inmediata especializada, derecho a recibir atención gratuita, derecho a ser considerado un grupo de atención prioritaria, protección internacional, derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno. El derecho a la igualdad. La igualdad no significa normas idénticas e invariables para todas las personas con pretensión de validez y eficacia universales. Cuando se habla de igualdad ante la ley, significa que se trata de igual forma a los iguales, como ocurre con las personas que sufren enfermedades catastróficas, ya que de acuerdo a las estadísticas mundiales y nacionales, las personas que en el mundo tienen acceso a cuidado paliativo son una de cada 10 personas, y en nuestro país aproximadamente una de cada 15. El derecho a la vida. El derecho a la vida es un valor constitucional de carácter superior y su respeto y garantía aparece consagrada con un principio de ordenamiento jurídico político ecuatoriano. Asegura la vida no es solo un derecho subjetivo que se tiene sobre la vida, sino la obligación de los otros respetar el derecho a seguir viviendo o a que no se anticipe la muerte. Derecho del buen vivir. Una de las formas por las que el Estado garantiza el buen vivir es protegiendo a las personas con enfermedades catastróficas, permitiendo de esta manera el acceso a los servicios de salud, tratamiento y rehabilitación, con el fin de beneficiar efectivamente a esta población a través de diferentes planes, programas y estrategias. Esta intervención en salud emitida por el Ministerio de Inclusión Social, los derechos sociales son los derechos de un hombre que no vive en la individualidad, sino en el mundo global y local. Son derechos fundamentales que exigen una verdadera tarea de gestión y activa de aporte del Estado para hacer lo posible en el terreno de los hechos. Los hechos sociales conllevan obligaciones a hacer para el Estado. Ahora, derecho de las personas y grupo de atención prioritaria. La garantía constitucional establecida en el artículo 50 busca proteger a las personas que por el deterioro de la salud se encuentran en una situación de debilidad, por lo que el Estado como principal ente jurídico y a su vez protector de sus ciudadanos tiene que asumir el cuidado y atención de las personas afligidas por estas enfermedades que a la larga o a más ocasiones, que a lo larga a más de ocasionarles el debacle económico, les ocasiona la muerte. Derechos a recibir atención inmediata especializada. Al considerarse un grupo privilegiado del ciudadano en el artículo 50 de la Constitución de la República de los Enfermos Catastróficos e incluso quienes padecen de enfermedades huérfanas, merecen de atención inmediata, especializada, lo que consagra en toda la legislación analizada anteriormente. Sin embargo, aunque carezcan de los medios, tampoco se han mejorado las estadísticas, en el sentido de haber profesionales y centros especializados de salud, en el cual se efectúe cuidados paliativos, reiterado en que el país solamente una de cada 15 personas es sometida a estos
a estos cuidados y generalmente el paciente con oncológicos. Derecho a recibir atención gratuita. La atención gratuita de los enfermos catastróficos está contemplada en la Constitución o la ley, como se señaló en el análisis de las normas en el cuerpo de esta investigación. Pero una cosa en el marco legal teórico y otra eficiencia de la misma, existiendo un abismo de diferencia entre la teoría y la práctica, ya que pese al público, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que es en el 2015 y 2017, y pese a los buenos propósitos del Ministerio de Salud Pública a impulsar el buen vivir para la satisfacción de las necesidades de las personas, para la consecución de su calidad de vida y muerte digna. Esta meta nacional no es más que una quimera debido a que altos porcentajes de personas que mueren sin cuidados paliativos. De hecho, es ser considerado un grupo de atención prioritaria. La normativa que establece derechos constitucionales de las personas que sufren enfermedades catastróficas y raras o huérfanas se contempla en la Constitución y la ley. A lo que se añade el Plan Nacional de Cuidados Paliativos 2015-2017 del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, esta consideración legal normativa no cumple en realidad de acuerdo de las estadísticas mundiales y nacionales, en donde se deja en evidencia que en el mundo más del 90% de los enfermos catastróficos no mueren en condiciones humanitarias. Protección internacional. El derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos internacionales humanitarios tienen en común que ambos son parte del derecho internacional, es decir, que tienen principio y característica propia dentro de un sistema integrado de normas. Ahora, derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud. En el artículo 7 de la Ley de Derecho y Amparo al Paciente, que nos dice que toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene en relación a la salud los siguientes derechos. Literal A, acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de la salud. Literal B, acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados a los grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. Literal C, vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Literal D, respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad a su cultura, sus prácticas y sus culturales, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Literal E, ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con la salud, así como en usos, efectos, 59 costos y calidad, a recibir consejería y asesoría del personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna. Literal F, tener una historia clínica única, redactada en términos precisos, comprensibles y completos, así como la confidencialidad respecto de la información de ella contenida, ya que se le entregue su epícrisis. Literal G, recibir por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para prescribir una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del médico prescrito. Literal H, ejercer autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimiento de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública. Literal I, utilizar con oportunidad y eficacia en las instancias competentes las acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de sus derechos, así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados en aquellos casos que lo ameriten.
Literal J, sea atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previo. Literal K, participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios mediante la conformación de veeduría ciudadana u otro mecanismo de participación social y ser informados sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. Literal I, no ser objeto de pruebas, ensayos clínicos de laboratorio o investigaciones sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito, ni ser sometido a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine, en caso de emergencia o urgencia en que peligre su vida. Siguiente diapositiva. Ahora. Se está pasando del tiempo, señor. Abrevie todo lo posible, porque ya se pasó del tiempo. Ya, listo, doctora, perdón. Ya, los programas actuales que favorecen a este colectivo son la Manuel Espejo, la Joaquín Gallegos Lara y el programa de atención social, MIES, en pocas palabras, MIES. Ya. La misión, a ver, la Manuel Espejo es la misión solidaria en un estudio biopsíquico, social, clínico, genético, para estudiar y registrar georreferencialmente. Eso ya lo sabemos, señores, eso ya lo sabemos. Por favor, abrevie. Usted ha pasado su tiempo. Dele paso a otro compañero. Ya, pues entonces solo sería que los programas que favorecen a este colectivo son la Manuel Espejo, Joaquín Gallegos Lara y programa de protección MIES. Gracias. Y perdón, disculpe. Doctora, buenos días. Mi compañera me comunica que tiene fallas con internet y su computadora no le prende. ¿Puedo yo darle la parte de ella? ¿Cuál es su compañera, por favor? Dayana. Bueno, usted puede darla, pero ya tiene que recuperar en tutoría. Bueno, ella va a hablar sobre los aspectos sociales, acceso a la salud y problemas reales que se presenten. Los pacientes con enfermedades catastróficas, las condiciones son aquellas patologías que amenazan la vida de quien la padece, provocan discapacidad a corta, mediano o largo plazo, cuyos costos de atención afectan sustancialmente la economía personal o familiar. La salud es objeto de análisis y motiva férreas de discusiones en todos los países del mundo. Es síntesis de debates sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud y políticas de salud que están presentes en todos los países. Los desafíos a enfrentar son innumerables, ya que van desde la conquista definitiva de la sostenibilidad económico y financiera, pasando por la búsqueda de un grado mayor de eficiencia y calidad, y transversalmente para actuar sobre las determinantes sociales de la salud. Entre los aspectos sociales, acceso a la salud y problemáticas reales, tenemos la atención integral de primer nivel. El Ministerio de Salud garantiza atención integral, incluidos medicamentos para quienes sufren enfermedades catastróficas, como la atención es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades del paciente por completo. Voy a hablar ya que cada dos del Ministerio de Salud actualiza el cuadro básico de medicamentos con la participación activa de IES, que son las Fuerzas Armadas, Política Nacional y Sector Privado. Para dar cumplimiento o dispuesto a la Constitución de la República, garantiza el derecho a la salud de la población ecuatoriana, ya que se han generado las siguientes acciones. Existen 116 medicamentos dentro del cuadro básico por el tratamiento de enfermedades catastróficas, incluidos medicamentos de vanguardia y con eficacia científica comprobada. Se han aprobado 271 medicamentos para enfermedades catastróficas fuera del cuadro básico desde 2013. Al momento se está actualizando el proceso de actualizaciones de medicamentos fuera del cuadro para que sea más ágil y con mayor participación de los subsistemas. En la asequibilidad de los medicamentos ha sido durante mucho tiempo, ya que una preocupación para los países en desarrollo, pero hoy en día se ha devuelto, ya que una preocupación mundial, cada 100 millones de personas caen en la pobreza porque tienen que pagar los medicamentos de su bolsillo. No se trata de enfermedades comunes, sino
de afecciones que resultan complejas desde diversos aspectos. El clínico, porque posee acciones sobre las modalidades del abordaje; económico, porque son importantes costos que involucran su diagnóstico y atención que comprometen la sostenibilidad de los tratamientos, y en gran manera sobre las finanzas de quienes deben pagar; y el ético es porque, porque el uso de nuevas tecnologías puede resultar más acelerada que la generación de evidencias confiables sobre su seguridad y beneficios terapéuticos. En lo distributivo es porque cuando los sistemas de salud se hacen cargo de financiar tratamientos que concentran una gran parte de sus recursos sobre unos pocos pacientes y tienen poca probabilidad de sanar. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Salud de las Enfermedades Catastróficas, Raras o Huérfanas, el Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, de las acciones que la atención en salud de los enfermeros para mejorar la expectativa de su calidad bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad y calidad en la promoción de diagnóstico, obteniendo la rehabilitación y curación de las personas que sufran estas enfermedades. La Autoridad Sanitaria Nacional creará e implementará un sistema de registro de pacientes que padezcan enfermedades raras o huérfanas, que los reportes en forma obligatoria deberán remitir todas las instituciones prestadoras de servicio de salud de los sectores públicos y privados respecto a los pacientes que se han diagnosticado, aquellos que no se pueden emitir de diagnóstico definitivo. Esto ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias. Bueno, decirle que las enfermedades catastróficas y las enfermedades huérfanas o raras, pues suponen un gran costo para el Estado. Miren ustedes la cantidad de cánceres que hay dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en el Ecuador, pues hay cánceres, quiere decir que la prevalencia es alta y que esto supone, y no hay, hay pocos hospitales especializados, hay pocas entidades, por ejemplo, Solca es una entidad privada que tiene que recibir dinero del Estado para que puedan ser tratados los pacientes ahí. El IES también trata, pero realmente pues es un costo bastante alto. En las enfermedades raras o huérfanas, el mayor problema es el diagnóstico, porque se pasan muchos años yendo de un médico a otro, los familiares, los padres sobre todo, yendo de un médico a otro para que le den un diagnóstico. Y aquí todavía en Ecuador no hay estudios, institutos genéticos que puedan tener esa facilidad de hacer ese tipo de diagnóstico. Entonces, en muchas ocasiones, pues tienen que incluso salir del país con el costo que supone pues, esa situación. Entonces, verdaderamente, pues es un grupo vulnerable. Bueno, las enfermedades raras son menos cantidad de personas, pero de cualquier manera tienen una situación bastante grave. Y las enfermedades catastróficas pues son una mayor cantidad de población y que todavía pues no hay una atención especializada. Entonces supone un problema de acceso a la salud. Entonces por eso están determinados como grupos prioritarios o grupos vulnerables. Muy bien. Sigamos el siguiente tema, por favor.
Sí, se me escucha. Buen día, doctora. Buenos días, adelante. Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de los inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior. Nuestro grupo está conformado por Yair Baque, Albert Delgado, Estefanía Pico, Cristian Pico, Damaris Zambrano y mi persona, Elmer Yassi. Vamos a comenzar con lo que es alguna de las definiciones acerca de migración y emigración. Decimos que son dos tipos de movimientos migratorios cuya designación varía de acuerdo con la perspectiva desde donde uno se los mire. Al hablar de la inmigración, decimos que es la entrada de personas a un país en donde nacieron o proceden de otro lugar. Dos de las opciones o alternativas de este término decimos que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y que estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia, bien sea temporal o definitivo. Al hablar de la emigración, decimos que este es un fenómeno social en el cual un grupo de personas se siente desmotivado a moverse hacia algún otro lugar, sea país, región o otro tipo de ciudad. Estas mismas pueden ser en busca de una vida mejor y de mayores posibilidades de nivel a desarrollo, sería a un nivel personal, familiar o profesional, o asimismo podría ser económico y social. Además de ello, podemos encontrar diferentes tipos de inmigración y emigración, las cuales se las va a presentar a continuación. Decimos de que al hablar de inmigración, vamos a encontrar lo que es la inmigración ilegal. Esta inmigración se produce cuando las personas se movilizan sin cumplir con los requerimientos de tipo legal en el país en donde, o sea, al país en donde van a llegar. Decimos de que por otra parte los movimientos de inmigración ilegal generan que estas personas inmigrantes se conviertan en personas indocumentadas, los cuales les dificulta mucho en lo que sería su permanencia en ese país de destino. Además de ello, decimos de que se les complica mucho en lo que sería en el ámbito académico, ya que no podrían estudiar y muchas veces arriesgan sus labores de trabajo, precisamente porque no cuentan con lo que serían los documentos legales. Por ello decimos de que su situación viene dada irregularmente. Entonces, lamentablemente, podemos manifestar que la mayor cantidad de estos movimientos de inmigración se produce de manera ilegal. Por eso que las condiciones de vida de estas personas son demasiado complicadas. Por otro lado, también vamos a ver lo que sería la inmigración legal. Eh, Como su mismo nombre lo dice, decimos que estas personas se movilizan con todos los permisos y documentación que exige el país al que van a llegar. También decimos de que sus posibilidades para gozar de estos beneficios que ofrece el país son muy altas. Además de ello, podemos decir de que independiente, la inmigración es legal cuando las personas enfrentan lo que serían las dificultades de tipo cultural por las cuales se deben adquirir o adaptar a otras costumbres al país en donde van a llegar. Como finalidad de esto, decimos de que al realizar estos procesos de inmigración, se siguen incrementando con mucha rapidez y estas personas decimos que se movilizan con impulsamientos o sea, el impulso de estas personas sería lo económico y lo político a lo que les espera en el otro país. Además de ello, podemos añadir algunos tipos de lo que sería la inmigración. Em, Decimos de que puede distinguirse de acuerdo a algunos factores en lo que sería la emigración.
En uno de estos podemos encontrar lo que sería la naturaleza jurídica de lo que son las personas. Entonces, podemos afirmar de que los trabajadores emigrantes que se dirigen de un lugar a otro son conocidos como trabajadores que son invitados. Además de ellos podemos encontrar lo que serían los emigrantes irregulares, perdón. A estos también se los llama indocumentados o no autorizados, como sería en el caso de la inmigración ilegal. Y como último podemos tener a lo que serían los emigrantes forzados. Estos mismos decimos que son los refugiados o los que solicitan, en este caso, un asilo a las personas en las cuales se ven obligadas a lo que sería desplazarse debido a los factores externos. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre las causas de la migración. Bueno, ¿por qué las personas prefieren irse a vivir a otro país? ¿Qué necesidades pueden solicitarse para que decidan buscar un mejor futuro? Bueno, sin duda dentro de las preguntas se toca un tema muy puntual, lo cual es la migración, que es entendida como el desplazamiento de grupos humanos que se alejan de sus residencias habituales hacia otros lugares con la finalidad de residir en estos. Bueno, esta investigación tiene como objetivo analizar lo que son las causas y consecuencias sociales y económicas de la migración y de los flujos de remesas en el Ecuador. Por la relevancia del tema, es necesario determinar las causas que obligaron a cierta población a migrar del país a destinos internacionales. Bueno, sin embargo, unido a este fenómeno migratorio, el Ecuador empieza a recibir también lo que son los flujos de remesa, como producto de los envíos que realizan aquellos que abandonaron el país. Bueno, en diciembre del 2007, al ser concebida la migración como política de Estado, la Secretaría Nacional del Migrante, CENAMI, elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, el mismo que busca dignificar el proceso migratorio donde el migrante se reconoce como sujeto político global. En este marco surge el plan denominado Bienvenidos a Casa, el cual es el regreso voluntario, digno y sostenible, con el objetivo de establecer condiciones favorables para el regreso voluntario de los ecuatorianos migrantes. Bueno, las causas de la migración la podemos dividir en humanas y culturales y naturales y físicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en humanas y culturales tenemos lo que son las causas económicas, que es búsqueda de empleo, mejora en los ingresos, que se trata de la principal causa de migración vinculadas a la falta de desarrollo o a la crisis económica del país, donde los migrantes salen de la zona buscando mejores oportunidades económicas. Las causas migratorias políticas, por causas políticas, estas son los conflictos políticos y las guerras. Con el fin de evitar las persecuciones o venganzas, muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. En las sociales son los cambios de estatus y las culturales, estas son para el proseguir de estudios educativos, científicos y tecnológicos que, que existen entre países desarrollados y subdesarrollados económicamente que contribuyen a este tipo de desplazamiento para la formación y calificación y desempeño. Siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos las causas naturales y físicas o migraciones por causas ecológicas, que estas están vinculadas a catástrofes naturales que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia, como son las causas como son los sismos, terremotos, las sequías e inundaciones. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en esta estadística de la migración, como podemos observar, en 1996 a 1998 tenemos un declive, una curvatura en la cual descendió, pero en ese mismo año, hasta el 2010, hubo una subida aceptable en lo que es la migración. Bueno, las cifras que corresponden a las estadísticas relacionadas con las entradas y salidas internacionales del Ecuador y extranjeros, la información se origina en las jefaturas de control migratorio, en la cual los viajeros realizan el registro del movimiento al momento de entrar o salir del país. Esta información es recolectada en el Sistema de Migración Ecuatoriano, SIMIEC, en el cual es un aplicativo web que intercambia información en tiempo real y actualizado con la Dirección General de Registro Civil, la cedulación e identificación, Policía Judicial y las aerolíneas, permitiendo así tener una información verificada y actualizada. Como podemos observar en el mayor porcentaje de movimientos internacionales en el año 2019 corresponde a los extranjeros con un total de 3.984.985 que corresponden al 56,6% del total de estos movimientos. Las entradas representan el 29%, las salidas el 27,6%. Y por el otro lado, el total de movimientos del Ecuador representa un 43,4% del total. Como podemos observar, entre los países que visitan a Ecuador está Colombia con un 24,12%, Estados Unidos con un 16,66%, Perú un 11,28%, Venezuela un 7,69% y España un 4,34%. Y los principales destinos de los ecuatorianos, como podemos observar, está en Estados Unidos con un 37,91%, Perú un 17,55%, Colombia un 8,1%, España un 7,86% y Panamá un 5,46%. Bueno, con eso finaliza mi exposición. A continuación, mi compañera Stephanie continuará con el resto de la exposición. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El tema que me tocó referir a mí, pues, es las estadísticas mundiales de la migración. Al momento, los datos más actualizados que tenemos es que el número de migrantes rodea 272 millones de la población mundial, que vendría siendo un porcentaje del 3,5%. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, el Ecuador va a tener, según los últimos datos publicados por la ONU, un número de migrantes que supone más del 6,85% de la población del Ecuador, que si lo comparamos con el resto de los países, viene ocupando el porcentaje de migrantes de tipo medio y van a ocupar aproximadamente el puesto número 98 en el ranking de 195 países en los que se realizó el estudio de migrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la emigración femenina es de 625.963 mujeres, que equivale a un 52,88% del total de migrantes, y es superior a la masculina, que es de 557.722 emigrantes de sexo masculino, que ocuparían el 47,11% de la situación migratoria de las personas que emigran. La emigración en Ecuador está dirigida especialmente a los países como Estados Unidos, donde aproximadamente el 43,61% viajan a este país, luego a España, que es un 35,0,9%, y seguido a Italia también, que es 7,20% de personas. Estos datos también con la pandemia han cambiado bastante. Las fronteras terrestres han estado cerradas desde hace un año y estas no han sido bloqueadas para la movilización de los inmigrantes. Pero al contrario de lo que se proponía,
Más bien este cierre ha provocado el crecimiento de pasos ilegales y de redes de tráfico de personas. Y ya no solamente, por ejemplo, en nuestro país está marcado, sobre todo en estos últimos tiempos, la migración de inmigrantes venezolanos y también de otras nacionalidades, pero en menor cantidad. Bueno, según las investigaciones policiales que se encuentran expedidas en diferentes editoriales, en el país este volumen de entradas y salidas internacionales también va a ser una suma se extendió o se sumó referente a la suma de la migración venezolana. Estas personas van diariamente a migrar desde países que ingresan, desde países que tienen cercanía con el Ecuador, sobre todo por los pasos ilegales de la frontera norte, y van a entrar al país de manera ilegal, como por ejemplo se lo realiza por la zona de Sucumbíos hacia Perú. Bueno, entre los datos oficiales más cercanos que están en los estudios hasta el 2007, las personas... Esta situación migratoria no estaba tan marcada hasta que empezó la situación migratoria venezolana, que son quienes, como les dije anteriormente, son quienes más ingresan a nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este cuadro pueden visualizar cuál es el informe global de las migraciones, de las migraciones en el año 2020. Que van a dar los parámetros en cómo han cambiado las cifras, sobre todo por la pandemia y por la situación sociopolítica de los países vecinos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente tema va a tratarse sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible conforme a lo que es el tema de la migración y emigración. Siguiente diapositiva, por favor. En la agenda sobre la migración respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reconoció que por primera vez la contribución de la migración en el desarrollo sostenible, que era una contribución en la inmigración. La migración es un fenómeno que atraviesa transversal, en la Agenda 2030 que se reacciona en todos los objetivos de desarrollo. El lema de este objetivo, de los objetivos puntuales del desarrollo sostenible, va a ser no dejar a nadie atrás, tomar en cuenta todo el tipo de personas que conforman esta población de inmigrantes y inmigrantes. Y para vigilar, bueno, esto con el objetivo de hacerlo inclusivo y de que también se tome en cuenta todas las falencias de la situación migratoria. Esto también para vigilar el avance de estos logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay un grupo interinstitucional y de expertos que están todo el tiempo analizando los indicadores de los Objetivos de Desarrollo, y estas personas se encargaron de confeccionar aproximadamente una lista de 232 indicadores mundiales, que son los referentes de los datos de inmigración. Siguiente diapositiva, por favor. Los 17, bueno, netamente desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 los objetivos que son más tomados en cuenta referente a la migración. Y las 169 metas que estas proponen son de carácter integrado e indivisible, para que así tenga un alcance mundial y para que la aplicación de este sea universal. Van a tener en cuenta que estos son relativamente las diferentes realidades y capacidades y niveles de desarrollo de cada país que se encuentra dentro de este plan, del Plan 2030, la Agenda 2030, y se respeta específicamente también cada política y prioridad nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el esquema de los 17 puntos que tienen que ver o que son los objetivos principales que son sobre la migración para los objetivos del desarrollo sostenible. El punto número 1 es el fin de la pobreza, lograr el hambre, la erradicación del hambre, el hambre cero, la salud y el bienestar de la población, la educación de calidad, la igualdad de género. En el punto número 7, la energía asequible y no contaminante, el trabajo para el crecimiento económico, el trabajo decente y bien remunerado para la sociedad. En el punto número 9, la innovación industrial y la infraestructura
En el punto número 10, la reducción de las desigualdades. Por otra parte, el objetivo de las comunidades de generar ciudades y comunidades sostenibles. El punto número 13 viene siendo la acción por el clima, los cuidados del clima. El punto 14, el cuidado de la vida submarina, perdón. El punto número 15 es la vida de los ecosistemas terrestres. El punto número 16, la paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último, las alianzas para lograr todos estos objetivos mencionados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la inclusión de la migración en la Agenda 2030 va a plantear que en los países se realiza una serie de retos en materia de datos migratorios y de requisitos de información al mismo tiempo para presentar así una oportunidad crucial para mejorar sobre todo los datos y las estadísticas de la migración y los estudios que se realizan a nivel mundial. Además de esto, puede ser esta organización tiene como fin vigilar el avance de los logros de estos objetivos de sustentabilidad, y el grupo interinstitucional de expertos, estos van a corroborar lo que son los indicadores de los objetivos, los desarrollos sostenibles, como les mencioné anteriormente, la confección de los 232 indicadores que son parámetros a nivel mundial y los cuales se van a referir expresamente a lo que es la migración. Siguiente diapositiva. Esa diapositiva no es mía. No, es mía. Ya, muchas gracias. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver sobre los derechos de los inmigrantes en el Ecuador. Por favor, la siguiente. Bueno, en los inmigrantes, en la Constitución de la República Ecuatoriana, en los artículos 9 y 11, dicen que las personas de otro origen nacional que se encuentran en el Ecuador en situaciones de movilidad humana deben de conocer que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución, y no podrán ser discriminadas por su condición migratoria en el ejercicio de estos derechos. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver entre los principales derechos que vamos a tener. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí vemos el derecho a la libre movilidad humana, el derecho a la información migratoria, el derecho a la participación y organización social, el derecho, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, integración de niños y niñas en adolescentes. Estos derechos son fundamentalmente el derecho a la protección, que dice que sin importar su condición migratoria, van a tener el derecho a acceder a la justicia de forma gratuita y a las garantías del debido proceso para el respeto de sus derechos. También vamos a tener lo que es la salud, que dicen que van a tener acceso a los sistemas de salud en todo el país. Ya sean las entidades públicas o privadas. En ningún caso estas entidades van a poder negarse a prestar atención de emergencia debido a las nacionalidades o a la condición migratoria de una persona. Y lo que es la educación, que dice que es un derecho fundamental para las personas a lo largo de su vida. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, incluyendo condición migratoria. La educación pública va a ser gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. La siguiente. Bueno, aquí también vamos a ver sobre los derechos de los inmigrantes ecuatorianos al exterior. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que son emigrantes, para los ecuatorianos que residen en el exterior, la ley va a reconocer su derecho a la participación política, el acceso a becas, la educación a distancia, y también va a establecer normas para la repatriación de cadáveres, la búsqueda de personas desaparecidas, la protección consular, salud, el acceso a la justicia y servicios de registro civil e identidad. La siguiente. En la siguiente vamos a ver lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 12 dice que todas las personas que se hallen legalmente en el territorio de un Estado tendrán derecho a circular libremente por él.
y escoger libremente su residencia. También dice que toda persona va a tener el derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Además, nadie va a poder ser privado del derecho a entrar a su propio país. Y en el artículo 13, el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado, parte en el presente pacto, solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. En la siguiente, en la otra vamos a ver lo que es la legislación vigente que protege, que es el Plan Nacional de Movilidad Humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores lideró el diálogo nacional sobre la movilidad humana a través de 32 mesas temáticas alrededor de todo el mundo. Con el apoyo del Organismo Internacional para las Migraciones, OIM, se realizaron diferentes investigaciones para determinar las demandas sociales y mecanismos de soluciones para atender dichas necesidades. Además, esta información fue la base para poder construir este Plan Nacional de Movilidad Humana, alineado con la Constitución de la República del Ecuador en el 2008 y al Plan Nacional de Desarrollo del 2017 al 2021, Toda una Vida, y a la Agenda de Política Exterior 2017-2021. Este Plan Nacional de Movilidad Humana se desarrolla en el marco del Objetivo 5 de la Agenda de la Política Exterior, que dice que establece promover el ejercicio de los derechos de las personas en movilidad humana en todas sus dimensiones. Este objetivo contiene 4 políticas en materia de movilidad humana. La primera es promover la ciudadanía universal y la libre movilidad a nivel internacional. La segunda, fortalecer la protección de los derechos. No se oye. Sabemos muy bien que la migración internacional ha sido un proceso un proceso constante en la historia de todas las regiones del mundo. En cuanto a lo que es los inmigrantes, la Constitución Política del Ecuador, en su artículo 13, como lo mencionó mi compañera, establece que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos. No sé si puedo avanzar la siguiente diapositiva. Bien, gracias. Contarán con los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la ley. La categoría de extranjero, por supuesto, es muy amplia. Entonces, es claro que dentro de ella están comprendidos los inmigrantes también. Por tanto, la regla general es la igualdad, en este caso, entre todos los habitantes del Ecuador, ya sea ecuatorianos y extranjeros. Nuestro país reconoce a los extranjeros el derecho del asilo. Entonces, en efecto, según el artículo 17, como también ya se lo mencionó, la Constitución, el Estado ecuatoriano va a garantizar los derechos humanos a todos sus habitantes sin discriminación alguna. Es decir, que de esta manera todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades que los propios. Entonces, gracias. Entonces, todo ciudadano extranjero puede avanzar. Gracias. Entonces, todo ciudadano extranjero podrá contar con el derecho de recibir educación, salud, derecho al trabajo, a la justicia, a la identidad, a los servicios básicos, en todos estos derechos. Ellos sí hacen cumplir estos mismos. Entonces, el inmigrante se puede decir residenciado legalmente en el Ecuador podrá realizar también su derecho al voto político. Al ser habitante del Ecuador también, siendo extranjero, debe cumplir con todas las obligaciones y los deberes que el Estado impone a todos los ciudadanos.
Entre estos están lo que es acatar y respetar la Constitución del Ecuador, contribuir con el desarrollo del país, pagar todos los impuestos o servicios y mantener la ética y moral con la sociedad. Y esto aquí también tiene que intervenir lo que es la inmigración ilegal. ¿Puedo avanzar a la siguiente? Bueno, estos son los artículos del artículo 21 y el artículo 13, que nuestra compañera ya mencionó anteriormente, que habla en sí sobre los derechos que tienen estas personas inmigrantes, ya sea inmigrantes y emigrantes en el país. ¿Puede avanzar la siguiente? Bien, nos vamos a los programas actuales que favorecen a los inmigrantes y emigrantes en el Ecuador. El gobierno ecuatoriano se ha visto obligado a intervenir sus recursos y capacidades para que la salida de los ecuatorianos al exterior sea realizada por las vías reglamentarias, es decir, que vayan en lo legal. La actual inmigración exige también esfuerzos muy grandes al país. Dentro de la crisis económica, que aquí también intervienen extranjeros, por ejemplo, los extranjeros de Venezuela, comenzando por la necesidad de dar seguridad a las colectividades, a estos grupos. A pesar de la importancia de estas asociaciones, de las asociaciones de inmigrantes extranjeros, actualmente no se encuentra publicaciones que aborden dicha temática como principal objeto de estudio. Más se basan en lo que es inmigración del Ecuador, no inmigración. Por lo tanto, Ecuador, como es un país de origen, de tránsito, destino y refugio para personas en movilidad humana, el Plan Nacional de Movilidad Humana, como que ya lo mencionó mi compañera anterior, va a promover el ejercicio de los derechos e incluir tanto a los inmigrantes como a los emigrantes de nuestro país. Y también va a existir lo que es las representaciones de los consulares en Ecuador, que estos van a permitir tanto un apoyo a los inmigrantes, tanto en la agilidad en la entrega de los documentos de identidad, ya pueden ser como renovación de pasaportes, o también impulso de los convenios a nivel de la Unión, los impulsos de convenios a través de la Unión de Naciones Suramericanas, que es la UNASUR, que van a garantizar lo que es la libre movilidad. Voy a avanzar a la siguiente. Bien, gracias. Ya. Buenos días, doctora. Muy buenos días, compañero. Me tocó el aspecto sociales, puedo. Las presentaciones sociales ayudan a comprender el estudio las migraciones latinoamericanas, que es producida de los derechos humanos, y también tenemos la no discriminación al migrante, la no devolución, el interés superior al niño, igual ante la ley de discriminación, y abordar los hechos de su integridad. También nos dice que al permitir adentrarse al mundo subjetivo de los actores sociales para poder conocer sus expectativas, anhelos, la cual existe una consecuencia de abandono del lugar hacia otro origen de destino. La siguiente, compañero. El aspecto negativo nos dice que los relatos favorables de los inmigrantes, la disfunción de los medios de comunicación, son la utilización de
de remeras y alimentación e ilusión del viaje, la cual afecta como por ejemplo abandono de obras ecuatorianas, la cual también permiten la pérdida de valores al país, las condiciones infrahumanas, también pueden sufrir lo que es racismo, xenofobia y explotación sobre el trabajo. Y como último tenemos el acceso a la salud. La siguiente, compañero. Ya, según la ley única de la movilidad del Estado a través del Ministerio de la Salud Pública, el mismo derecho a recibir la comunicación europea, y entre ellas existen las acciones que fue en el Fondo Nacional de las Unidas de la Infancia, y el gobierno, además de reforzar las atenciones en la frontera, en donde se colocarán puestos de vacunaciones hoy en día que están para poder realizar exámenes rápidos, y mientras que en los años anteriores se localizaron más de 194. Esa ha sido nuestra exposición, doctora. Bueno, pasamos a la siguiente posición. Gracias a todos los componentes del grupo. Pasamos a la siguiente. Doctora, disculpe una consulta. Ya puedo comenzar, ¿verdad? Pero bueno, ya. Buenos días, compañeros y docentes. Nosotros somos el grupo número 4 con el tema número 6, que es LGBTIQ. Este grupo va a estar conformado por Marlon Menéndez, Tami Yuxi, Anthony Zambrano, Dominica y Diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, les voy a hablar sobre qué es la palabra género, su definición. Bueno, esta palabra proviene del latín genus y eris, con un idéntico sentido. El uso de esta palabra va a ser demasiado amplio, pero refiriéndonos ya al tema para hacerlo más resumido, se refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres y niños y hombres. Bueno, cada cultura va a tener sus creencias, reglas informales, sobre todo las personas que deben, cómo las personas deben actuar según su género, ¿no? Como por ejemplo, hay muchas culturas que esperan y que estas alientan a los hombres a ser más rudos, más agresivos que las mujeres. Siguiente diapositiva.
Siguiente diapositiva. Ya, ahí deja. Ya, bueno, la orientación sexual. Bueno, la orientación sexual se trata de a quién a ti te va a atraer o con quién quieres, tú sientes atracción, ya sea romántica, emocional y sexual. La orientación sexual también incluye a lo que es gay, lesbiana, heterosexual, bisexual y asexual. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, la identidad de género, pues bueno, la identidad de género viene siendo cómo tú te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de lo que viene siendo tu vestimenta, tu comportamiento y apariencia personal. Este aquí es un sentimiento que comienza en temprana edad. Pero bueno, les quiero hablar entre la diferencia de la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, por si alguien no lo entendió, o más resumido, la orientación sexual va a ser muy diferente a lo que va a ser la identidad de género, ya que la orientación sexual solo se va a referir a quién te va a atraer, o la romántica, emocional y sexual, como lo dije anteriormente. Y la identidad de género se trata de quién, no se trata de hacia quién tú vas a tener atracción, sino de quién tú eres, hombre o mujer, genderqueer, lo que sea, etcétera, en sí. Esto quiere decir que, digamos, ser transgénero, que es sentir que el sexo que te asignaron tú te sientes identificado. Sexual. Ya. Bueno, hay muchas identidades de género relacionadas con lo que es la orientación sexual. Para esto les voy a dar algunas que son sienten atraídas por personas de un género diferente, como por ejemplo las mujeres que van a sentir atracción hacia los hombres y los hombres que van a sentir atracción hacia las mujeres. Bueno, estas personas suelen llamarse a sí mismas como heterosexuales o también llamadas hetero. Estas son las aburridas, ya como yo o cualquiera de ustedes. Bueno, y las personas también que sienten atracción por personas del mismo género, estas suelen llamarse a sí mismas como homosexuales o gays. Pero las mujeres gays muchas prefieren que las llamen lesbianas, con ese término, o también mujeres gays, no pasa nada. Y bueno, las personas también que se van a sentir atraídas tanto por a sí misma como, se refieren a sí mismas como pansexuales o queer. Y también tenemos a las personas que no van a estar seguras del